y les comparto como una, para una ayuda a memoria de lo que voy diciendo, para que lo visualicen, este texto. Ya ni me puedo mover. Otra de las cosas que aprendí fue que tengo que conectarme con... Acá está. Que tengo que conectarme con el cable. Yo me conectaba con Wi-Fi y me parece que va mejor si me conecto con cable. Y estoy grabando, ¿no? Acá ya me armó lío. Un minuto, ¿eh? ¿Estaré grabando? Sí, ¿no? Sí, sí, arriba dice que está grabando. Sí, 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 sí. Todavía me cuesta, ¿eh? Increíble. Bueno, ¿se acuerdan que comenzamos esta clase pensando que en la pregunta, ¿no?, estaba una instrucción? Esa instrucción, ¿no?, nos indica, ¿sí?, nos da la consigna sobre dos cuestiones: sobre el contenido temático que tenemos que desarrollar en nuestra respuesta y sobre la operación cognitiva que tenemos que hacer respecto de ese contenido temático. Entonces, para poder reformular los textos fuentes, ¿sí?, en realidad tenemos que estar alerta, ¿no? Porque en general, cuando uno da una consigna de parcial, especialmente a los estudiantes que recién se inician en el estudio, en los estudios superiores, lo que les ocurre es que se quedan con de la consigna, la parte de la consigna que leen es la parte del contenido, se quedan con el contenido y olvidan la operación que se les está pidiendo, y eso es muy importante. Entonces, lo que yo hice acá, para ayudarlos a ustedes en ciertas estrategias de lectura, ¿sí?, fue dividir las respuestas de parcial en dos grandes grupos, ¿sí? Algunas que implicarían ya una escritura más breve, menos desarrollada, y otras que por la operación cognitiva que piden, es evidente que uno se tiene que desplegar más, ¿está? Obviamente que esto no es ciencia cierta. Obviamente acá también se juega cómo ustedes perciben al profesor que les está solicitando esa pregunta, ¿sí? A este profesor le gustará lo concreto, lo breve. Este profesor va a pedir que me explaye más, ¿sí?, para ver la dimensión de la respuesta. Entonces se juega mucho también el otro, el profesor, ¿sí? Y qué idea, si ustedes pueden elaborar una idea de ese profesor en función de qué expectativas ese profesor tenga, ¿sí?, con respecto a su desarrollo. Pero en líneas generales, uno podría pensar, ¿no?, que las respuestas más breves son aquellas que piden realizar las siguientes operaciones cognitivas que las saqué de la bibliografía que tenían sobre parcial, que les colgué en el campus sobre parcial. Y que yo no voy a ahondar demasiado, ¿sí? No las voy a explicar, porque en el desarrollo de la cursada vamos a ir viendo qué es la definición, ¿no?, qué implica explicar un concepto, qué es ejemplificar, ¿no? Podemos ir detallándolas en función de los escritos que ustedes hagan para mi materia. Cuando les toque definir, bueno, yo ahí voy a estar atenta y voy a dedicar un espacio de la clase para hablar sobre la definición. Cuando expliquen, también me voy a dedicar a eso, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, pero ahora se las presento. En las consignas, presten atención al verbo, ¿no? En general las consignas se suelen escribir en infinitivos: reconozca, defina, ejemplifique o ejemplificar,
¿sí? O en imperativo, en infinitivo o como orden. A veces adquieren la forma de la pregunta, ¿no es cierto? Y ahí hay que estar atento al qué, cómo, ¿no? El qué generalmente, ¿qué entiende tal autor por tal concepto? Implica que la operación cognitiva que me están pidiendo es definición, ¿sí? Un cómo generalmente es una pregunta que apunta a un mayor desarrollo, ¿no? Entonces cuando no tenemos el verbo, ir a ese pronombre interrogativo cuando, que adquiere la pregunta y tratar de deducir qué operación cognitiva se pide en ese qué, en ese cómo, en ese por qué que aparece en la consigna. ¿Me están siguiendo? Me voy a poner el chat. Uy, te infiltraste en una reunión. Ok, está bien. Sí, ahora estoy viendo eso. ¿Cómo hiciste? No sé. Bueno, me sigan, ¿no? Dije, en la consigna, atención, no solamente al contenido, ¿sí? A qué texto tienen que reformular, qué concepto tienen que dar cuenta, sino también a qué operación cognitiva les está pidiendo esa consigna. Esas dos cosas tienen que tener en cuenta cuando leen una consigna de parcial. Y esa operación cognitiva puede estar dicha a partir de un verbo, en una orden, un verbo en imperativo, en un verbo en infinitivo, o a partir de un pronombre relativo. Entonces ustedes la tienen que inferir. Gracias. Ya voy. Ahí va Belén. Ahí está Belén. Esto me lo voy a poner acá. ¿No? A eso vamos. Entonces, lo más difícil no es detectar el tema, sino detectar la operación cognitiva que nos piden, la operación de análisis sobre el tema. Entonces acá, siguiendo la bibliografía, la autora las explica, lo pueden leer, es una explicación sencilla, simple, después por ahí nosotros vamos a ahondar más, pero para darles un pantallazo total de estas operaciones analíticas va bien. Identificar, reconocer, distinguir y enumerar, obviamente, admitir, a Erika, ahí va. Son operaciones que requieren bajo nivel de dificultad, ¿sí? Son sencillas, estas son relativamente sencillas. Definir es una tarea un poco más compleja, explicar un concepto, una tarea más compleja, y ejemplificar, ¿sí? Lo ideal es que ustedes muestran mayor habilidad cuando logran combinarlas, ¿sí? Por ejemplo, si el profesor les pide definir un concepto, qué sé yo, vamos a utilizar un concepto nuestro, para que todos nos entendamos. Defina representaciones sociales, según la perspectiva de Bourdieu, ¿no? Entonces ustedes dan la definición de representaciones sociales y obviamente si ustedes pueden otorgar un ejemplo que no esté dado en la bibliografía, están mostrando que se han apropiado de esa definición a tal punto que pueden elaborar un ejemplo, un caso particular que responda a la idea general de representación social, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Preguntas que implican un mayor desarrollo textual, o sea que en esas se tienen que explayar, son preguntas más de contraste, de comparar autores, de relacionar el concepto de un autor
con otro autor, ¿sí? Implica manejo de varias fuentes bibliográficas, o implica posicionamientos de ustedes, juicios de valor, esas también, porque ustedes tienen que explicar la fuente, exponerla y valorarla, ¿sí? Algo parecido como lo que hicieron en la reseña, ¿tá? Es más, el ejercicio de la reseña se hace en la universidad justamente para introducirlos a la argumentación, ¿sí? A elaborar una evaluación sobre los textos leídos. Entonces, esas preguntas pueden apuntar a exponer fuentes, pueden apuntar a contrastar, a comparar o diferenciar. Generalmente cuando se dice compare, no se establece si tenés que buscar similitudes o diferencias, te lo deja abierto, y cuando se utiliza un verbo como diferenciar, ahí es más buscar contrastes entre posturas distintas, ¿sí? Y después las que tienden más hacia el comentario, la argumentación, justifique, fundamente o argumente, ¿está? Bueno, todas estas operaciones que el parcial solicita, también se realizan en otros géneros. Por eso nosotros tenemos tiempo para ir abordándolas en detalle una por una, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero que quede claro es lo siguiente. La definición se utiliza tanto en textos expositivos como en textos argumentativos, ¿sí? Pero no tienen la misma función, ¿sí? Por eso para mí es muy importante introducirlos en la noción de género, porque ustedes me van a decir, pero bueno, entonces siempre estamos viendo lo mismo, siempre estamos viendo, para todo nos sirve todo, sí, pero tiene distinta finalidad, ¿está? Una definición, ¿sí?, en un texto argumentativo es construida por el propio enunciador. Una definición en un texto expositivo es una reformulación que hace el estudiante de un saber que está en otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, los recursos, van a ver las operaciones, son distintas, porque no es lo mismo definir en función de que estoy argumentando, entonces estoy construyendo un propio concepto, eso jamás va a aparecer en un parcial, o sea, una definición construida por ustedes en función de una construcción de saber propio, sino que lo que le van a pedir es que definan lo que ya otro definió, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Mm? No, esa parte no la entendí, perdón. Creo que me perdí. Muchos Y yo autores, también. ¿sí? Es tarde. Ahora de nuevo es que ahora vienen los aplausos a los médicos. Se me juntaron, qué loco todo lo que está pasando. Bueno, definir es una operación del pensamiento que ustedes realizan, pero implica distinto grado de complejidad en función si están argumentando o si están exponiendo, ¿sí? En el caso de la argumentación, ustedes son los constructores de la definición. En el caso de la exposición, ustedes dan cuenta de la definición de un concepto que hizo otro, ¿sí? O sea, ustedes no construyen la definición, en realidad la exponen, ¿está? En realidad la toman de otro espacio. El saber está en otro espacio, ustedes la recolocan en el parcial, pero no están haciendo, no están acuñando un nuevo concepto. En un parcial es imposible que te pidan eso, ¿sí? En un parcial lo que te van a pedir, cuando te dicen defina tal concepto, es que defina representaciones sociales de Bourdieu, es que vos reformules lo que dijo Bourdieu, no que definas realmente, que acuñes la idea de representación social. Eso es un imposible, ¿sí? Pedirlo en un parcial. Entonces,
vos vas a ver que tanto la definición se va a usar en los textos argumentativos, los autores ahí apuestan al sentido de un término, lo definen, ¿sí? Como en sentido expositivo. El recurso va a ser el mismo, lo mismo en el ejemplo, lo mismo en ejemplificar. Una cosa es ejemplificar para ilustrar una idea, muy común en las exposiciones, ¿sí? Y otra cosa es mostrar un caso, ¿sí? Ejemplificar, dar cuenta de un caso para demostrar una idea propia. ¿Ahí me entienden? ¿O es mucho? Profe, que Sí. por ejemplo una tesis, por decir así, a diferencia de un parcial. No necesariamente. En una monografía, y mira, en el trabajo del taller final, vos podés presentar un caso, ¿sí? O sea, presentar, argumentar por un caso tu tesis, ¿sí? Por ejemplo, decís, bueno, señores, qué sé yo, eh, eh, seguir las instrucciones del FMI o seguir la receta para tomar algo conocido, seguir la receta del FMI no da resultados. En función de eso voy a analizar una serie de casos, ¿sí? Entonces ahí el caso en realidad no ilustra lo que otro construyó, sino ilustra tu tesis, ¿sí? Ilustra tu hipótesis, vamos a llamarla, para no confundirla con el género de tesis. Ilustra tu idea. Entonces sos vos el que está relacionando la idea con el caso, ¿sí? Y no para ilustrarla, sino para demostrarla. La tenés que justificar, para justificarla, ¿sí? En cambio, si yo te digo de un ejemplo de representaciones sociales y vos, qué sé yo, ponés algún ejemplo vinculado a, bueno, esta persona da clases en una tarima porque tiene, ¿no? En realidad lo que vos estás haciendo es ilustrar el concepto de Bourdieu, no demostrar tu tesis. ¿Te das cuenta? Sí. Claro, claro, Tomás, dependiendo, él dice, ahora sí, dependiendo de la consigna, uno tiene que terminar exponiendo o argumentando. En un parcial, lo más seguro es que te pidan exposición. Lo que estoy diciendo es eso. No te van a pedir que vos inventes la definición, no te van a pedir que utilices un caso para demostrar una idea propia. A lo sumo, lo que te van a pedir es que muestres un caso para ilustrar o para dar cuenta de una idea de otro. ¿Se entendió? Más o menos. Bueno, de todas maneras, si no se entendió, mucha angustia no se hagan porque vamos a trabajar con la definición, vamos a trabajar con el ejemplo, entonces yo creo que es, nada, es una presentación. Lo que me gustaría que quede fijo, ¿sí? A ver si por acá voy, es que no todos los textos se leen de la misma manera, ¿sí? Y que no todas las secuencias, no todas las actividades que hacemos, no todas las operaciones analíticas que hacemos, ¿sí? Son iguales. Depende del género en el que está, ¿sí? En ese sentido, no es lo mismo definir cuando estamos nosotros acuñando un concepto, que sería en el caso de una tesis doctoral, ¿sí? Que definir en un parcial. En un parcial me van a pedir la definición de otro, yo voy a tener que reformularla bien. Cuando la operación cognitiva es definir, no me están pidiendo un saber nuevo, sino que me están pidiendo que defina en términos del otro, ¿sí? Por eso sos un reformulador. ¿Mm? La reseña tiene para mí sí, porque lo importante de una reseña, me dice, es más argumentativa que expositiva. En cantidad tiene mucha exposición, ¿sí? Porque hay muchas descripciones de lo que es el texto, pero cualitativamente lo que marca una reseña, lo que distingue una reseña es que tenga juicios de valor, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos, ¿se acuerdan que les dije? Cuando hablamos de textos argumentativos, en realidad está bueno pensarlos como no como algo fijo, sino como nada, como polos de un continuum, ¿no? Entre la exposición y la argumentación, estos son dos polos, pero los géneros se ubican por el medio, ¿no? Entonces la reseña es un género que está bien en el medio, porque tiene mucha exposición, tenés que dar cuenta, le tenés que contar al lector que, que vos, lo que pasa en el texto, el contenido del texto, lo tenés que describir al texto, y al mismo tiempo lo tenés que evaluar. Entonces, la evaluación implica, no sé, tu opinión, tus valoraciones, está más vinculada con el plano argumentativo. Aunque vos no realices argumentos formales, sino juicios de valor, es más tranquila. ¿Se entiende? ¿Alguna otra Sí, duda? ¿Sí? ¿Alguna o otra? sea, profe, por ahí no tiene nada que ver con el tema en cuanto a definiciones o conceptos que vamos a usar de acuerdo a cada texto y demás, pero como en síntesis terminé entendiendo que estando de acuerdo o no con lo que diga el texto, vos te exponés a explicar lo que el autor quiera decir, porque no hay una opinión o una hipótesis dando otros casos o sacándolos, sino es conjuntamente de las fuentes. O sea que, por ejemplo, vamos a ser extremistas. Si agarramos un libro de Hitler, vamos a opinar de una manera, vamos a escribir de una manera positiva, como si estuviese bien, según el texto lo diga, ¿no? O sea, se toman medidas políticas de tal caso. ¿No? Fui medio, No te entendí el ejemplo. No, está bien, pero porque primero lo usé y después dije, no, pará, estoy diciendo cualquier cosa. Ah, repensaste. Claro, sí. Mira, lo que te puedo Porque decir agarrás un es, texto, a ver si un te texto que vos respondo tenés por que ahí. rendir. Lo que digo es que vos agarrás un texto, por ejemplo, que se fue tomado o cursado durante un momento, y en el momento que se tenga que evaluar ese momento, vos te basás en esos conceptos. Y los criterios para poder establecerlo son las herramientas que nos está dando. Bueno, puede ser, sí, puede ser. A ver, voy a algo, Delimita, digamos, un punto amparo. voy a algo más sencillo, ya nos va a sacar de nuevo esto. Voy a algo más sencillo, lo que yo observo cuando doy clases y tomo parciales, ¿sí? Yo a ustedes no les tomo parciales. Cuando yo estoy en el inicio, en el CBC, es donde tomo parciales. En el inicio de las carreras, si tomo un parcial, lo que yo observo es que los estudiantes no le dan bolilla a lo que estoy pidiendo que hagan. Le da mucha bolilla al contenido. Por ahí me ponen en el parcial fragmentos de un resumen, pero no hacen exactamente lo que les pido, ¿sí? Entonces, si yo les pido que expongan, ellos me dan su opinión sobre el texto. Yo no les estoy pidiendo, ¿sí?, que justifiquen, que algún verbo que implicaría una evaluación de ellos o una opinión de ellos, ¿sí? Entonces yo le estoy pidiendo que dé cuenta, lo que estoy haciendo es chequeo bibliográfico, le estoy pidiendo que dé cuenta de los planteos de otro, y eso cuesta un montón. ¿Por qué? Porque lo que aparece es un posicionamiento del estudiante, y ahí el estudiante se muestra muy débil, en realidad, porque utiliza los mecanismos de la opinión que por ahí saca de ámbitos conocidos como el periodismo. Y acá hay que tener cuidado, porque las opiniones, ¿no?, o estos juicios, los tenemos que transformar en argumentos, hay como técnicas para argumentar. Entonces por ahí podés, sí, o se queda con una, ¿sabes qué es? Puede quedarse con una apreciación de los textos muy del tipo impresión. Este texto me gustó, nadie le está preguntando si le gustó o no le gustó. Le estamos Claro, a eso me refería. Claro. Porque si Sí, vos agarrás un libro que apoya las políticas nazis, por decir así, y y te no vas estás con de acuerdo,
vos tenés Sí, que ponerlo igual, porque tus herramientas para exponer argumentativamente son las de... exacto, ahí te entendí. Sí, exacto. Exactamente eso. No hay Eh, tela de juicio en eso, a eso me refiero. claro que cuando no te piden la valoración, cuando no te piden que en un parcial nunca te van a pedir que argumentes, ¿eh? Te pueden pedir una lectura crítica que implica ciertas valoraciones, en donde vos, en vez de decir me gustó o no me gustó, vos contextualizás y eso te ayuda a la lectura crítica. Haces otras operaciones, ¿sí? En un parcial, a lo sumo, en un parcial complejo, te piden que valores, que hagas, que interpretes, que hagas algo que se relaciona más con la argumentación, ¿sí? Pero es raro, en realidad te están pidiendo chequeo bibliográfico, que vos manejes los conceptos de los otros autores. Y lo que uno observa en los inicios de la carrera, por ahí por las épocas en que estamos viviendo, no está mal, no estoy en contra de las opiniones yo. Digo, no se ajustan al ámbito, o no se ajustan a ese momento de escritura, al momento del parcial. Lo que el profe quiere saber es que vos hayas estudiado la bibliografía, ni que te posiciones, ni que le cuentes lo que vos pensás de la fuente, sino que les pongas los conceptos, que manejes los conceptos de la disciplina, porque te estás iniciando. Y a lo sumo, que valores, que realices juicios de valor, que muestres cierta actitud crítica, eso te lo pueden pedir en un examen, pero no que argumentes o que opines, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Profe, Sí, sí, entonces exponer un texto significaría decir de qué se trata, sin tu opinión propia. sí, sí. Perfecto. Ahora hay que trabajar un poco más ese decir de qué se trata. Porque exponer un texto implicaría dar cuenta de los argumentos de otro, del autor. Explicar implicaría dar cuenta, ¿sí?, de los conceptos de un autor. Yo estoy jugando con esos dos sentidos. Por eso, en realidad, vos en muchos parciales lo que haces son textos expositivos explicativos. Das cuenta de lo que piensa un otro y explicás los conceptos de ese otro, ¿sí? Creo que el rasgo, lo que marca, lo que te puede ayudar en un parcial para marcar cierta lectura crítica sin perder esta exposición o explicación, es la contextualización, lo que te va a ayudar a una entrada más personal al texto, y no repetir, no repetitiva, es cómo vos contextualices los textos, ¿sí? Cómo vas entrando, qué sentidos vas encontrando en ese texto. Eso sería lo ideal, sería una situación sumamente ideal. Pero no te pide que te posiciones sobre la disciplina, no pide que hables de tal marco teórico, no, que son todas las estrategias que hay en el campo para argumentar. Cuando uno asume una argumentación en el ámbito académico, lo primero que hace es elegir un marco teórico, elegir una metodología. Es complejo argumentar acá. Y se pide en los años más avanzados, no es simplemente opinar. Hay todo un conjunto de reglas para hacer ese tipo de textos. Entonces es muy raro que en un parcial un profesor te pida que argumentes. Y lo primero que encontramos, ¿no?, en los inicios es esta idea de, más que hablar sobre los textos, más que exponerlos, más que explicarlos, es opinarlos. De algún modo aparece esta cosa de la opinión muy fuertemente. Entonces por eso nosotros tenemos que
si la reseña nos quedaba en mitad de camino entre la argumentación y la exposición, lo que la distinguiera de la evaluación, el parcial está mucho más cerca de la exposición, ¿sí? De la exposición-explicación, de los textos expositivos explicativos. Especialmente en los inicios. Especialmente si es un parcial presencial. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Se quedaron callados. ¿No? ¿Seguro? No, gracias, profe. Bueno, escuchen, está todo bien. Bueno, las próximas clases vamos a continuar. Voy a trabajar un género poco transitado teóricamente y muy transitado por ustedes, que es el informe económico. Vamos a hacer una actividad que se las voy a mandar antes por el campus, el día anterior, para que lo vayan viendo. Así llegamos a la clase sin tomar tiempo, ¿sí? Porque la estructura, me viene bien hacerlo al principio eso, va a cambiar la estructura de la clase. Entonces esta semana yo solamente voy a subir los materiales de esta clase, los repasan, los revisan, pero no les voy a pedir ninguna tarea específica, ¿está? O sea, no van a tener que hacer ninguna tarea de escritura ni nada. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? No sé cuántos minutos nos queda. Voy a ver el chat. Bueno, 1 minuto. Bueno, entonces ya, esto ya corta y nada, los saludo. Nada, cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Bien. Bueno. Gracias. Gracias, nos vemos, chau chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Igualmente, feliz día mañana. para todos. Feliz día. Con nosotros. Sí, totalmente, nos merecimos un buen día mañana. Gracias, Chao. saludos, feliz día. Hasta luego.